tenemos un conflicto emocional todos los seres humanos. Estos sentimientos de culpa, estos sentimientos de miedo, estos sentimientos de arrogancia, de soberbia, de coraje, de ira, de tristeza, de abandono, de nostalgia, todo es un conflicto. Tenemos a este lobo rebelde y a este lobo prudente peleando constantemente adentro de nuestra cabeza, adentro de nuestro ser, para ver quién es el que domina, si el rebelde o el prudente. Hace pocos días me buscó un amigo que acabo de conocer. Le mando un abrazo si está escuchando este podcast, porque hoy quiero platicar sobre meditación, agradecimiento y negocios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que platiqué con mi amigo? Bueno, pues algo muy sencillo. Platiqué con él porque puse un post en mis redes sociales en el cual les describí el momento más doloroso que yo sufrí hace cerca de 10 años. Me encontraba sin dinero, me encontraba con deudas y literal era el día en que no tenía que comer. Estuve comiendo sopas instantáneas hasta que se acabó la última sopita, estas sobrecitos que abres y que vacías en una olla con agua. Bueno, pues se acabó la última y lo único que tenía en la alacena era espagueti y con eso tenía que sobrevivir hasta que hubiera ingresos que pues desgraciadamente no hubo en mucho tiempo porque me había quedado sin trabajo. Estaba yo remodelando una casa que compré, la famosa casa de Villaverdún, que a lo mejor ustedes ya la han escuchado en otros podcasts, y literal estaba comiéndome el último plato de sopa que me iba a poder digerir en no sé cuánto tiempo. Estaba en el hoyo, me sentía mal, me encontraba sentimentalmente abandonado, emocionalmente derrotado, financieramente quebrado y todavía generando pues deuda. Estaba muy mal. Puse un post en LinkedIn diciéndole a la gente, esto te va a pasar y está bien, no va a pasar nada, no has perdido la batalla, solo es un bache. Y la idea de estar quebrado, de no tener pareja, de sentirse abandonado, a veces de sentirse enfermo, de tener problemas en la vida, solo son un bache. Y cuando tu mente entiende que solo es un bache, tu actitud te tiene que sacar de ese bache, te tiene que sacar de ese momento. Aprendí, gracias a que me pasó eso, que yo venía haciendo un montón de actividades negativas en contra de mi persona, en contra de mi salud, en contra de mis finanzas y en contra de mis emociones. Entonces me propuse cambiar y me propuse aprender, me propuse leer, me propuse empezar a hacer cosas que no hacía, ejercicio, lectura, aprendizaje, y una cosa fue la que empezó a cambiar en mí. Empecé a tratar de entender de qué se trata la meditación. Quienes me conocen saben que no soy religioso. A pesar de que vengo de una familia católica, siempre he tenido cuestionamientos muy fuertes y muy serios contra las religiones, todas. No hay ninguna que se salve de mi crítica ácida, dura y realista y práctica. Entonces, encontré un camino que no tiene que hablar de religión, que no tenía que hablar de algo interior o superior más bien, que me dio la oportunidad de empezar a entender un punto de vista distinto de los seres humanos. Y ahí es cuando llegué a la meditación. Afortunadamente, los baches financieros, los baches emocionales, el gran bache sentimental que yo tenía, se, se pudo resolver, salí adelante, pero me di cuenta que hay dos cosas importantes que me ayudaron a salir. La primera fue la actitud que tomé en el peor momento de mi vida. En lugar de sentirme derrotado
y literal abandonar este mundo o abandonar toda esperanza, lo que yo mismo me dije es, oye, pues ya peor no puedes estar, ¿no? Y la otra cosa que también empecé a hacer fue, a ver, no estoy tan mal. A pesar de que no tengo dinero, estoy en deuda, tengo soledad, me siento solo, pues sigo teniendo dos manos, sigo teniendo dos pies, tengo habilidad para caminar. A lo mejor mi salud no es genial, pero no me estoy muriendo en una cama de un hospital sin poder moverme. No estoy en pobreza extrema. Tengo siempre a quién recurrir, cómo recurrir, y a lo mejor tengo bienes que puedo vender para cubrir temas financieros. Entonces, lo primero fue entender que mi posición de víctima, de sentirme eh, completamente abandonado y destruido, pues no era tanto, era un drama interno. Y generalmente todo ocurre aquí arriba, en la cabeza. Nuestra mente nos juega estos momentos difíciles y creemos que cuando estamos en el peor bache es porque estamos miserables, porque nos lo merecemos, nos genera un sentimiento de culpa enorme, no haber previsto los gastos, no haber previsto que íbamos a tener problemas con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con la sociedad, con la ley. Entonces nos sentimos culpables y lo primero que yo tuve que hacer en ese momento fue cambiar mi actitud y empecé a agradecer. Oye, afortunadamente estoy vivo, gracias. Afortunadamente no me estoy muriendo de cáncer o de alguna enfermedad terminal que se va a llevar mi vida en pocos meses, gracias. Agradecer, eso es fantástico, que no tengas esa situación. Agradecer que tienes la movilidad y la capacidad mental para generar nuevos negocios e inventarte qué hacer o qué aprender a pesar de que tengas la edad que tengas, eso es de agradecer. Y lo siguiente es empezar a buscar cosas nuevas, datos nuevos, conceptos nuevos, personas nuevas para llenar estos pequeños baches emocionales y de conocimiento que tenemos todos los seres humanos. Empezar a llenar nuestra cabeza y nuestro corazón de cosas nuevas nos ayuda a hacer exactamente lo mismo que te lleva a estar en el bache, pues sería ilógico, ¿no? Ya lo dijo Einstein. Locura significa hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Entonces, si quieres un resultado diferente, haz cosas diferentes, aprende cosas distintas, deja de hacer lo mismo que estuviste haciendo los últimos años de tu vida para que salgas de ese bache. Y eso fue lo que empecé a hacer. Voy a serles muy franco, no fue nada fácil. No fue nada fácil. Yo venía de una época de beber mucho, de enfiestar mucho, de gastar mucho, de mal administrar mis finanzas y sobre todo de mal administrar mi tiempo. Consumía cualquier estupidez que hubiera en redes sociales, en internet, en la televisión. Las noticias, por ejemplo, son un ejemplo claro. Empecé a dejar de ver noticias por una razón muy simple. Los medios informativos públicos, los grandes medios informativos públicos, son una basura. Y lo digo con todas sus letras. Todos, radio, televisión, redes sociales, internet, la gran mayoría, yo te podría decir que el 90% de lo que está allá afuera, transmitiéndose como medios públicos de comunicación, son basura. No consumas basura. Eso fue lo primero que me quedó muy claro, es noticias malas fuera de mi vida. Escuchar o ver productos que son generados para aumentar el amarillismo, el morbo y la intensidad de una noticia, de un evento, de una película, fuera. No quería yo eh, maltratar mi mente un día más y dejé de ver noticias. Y cualquier persona que me llegara con un chisme de una noticia, en ese entonces estaba muy de moda el tema de, bueno, cuando no, en México, el tema de asaltos, secuestros, a cualquier persona que me llegara con una pendejada de esas para platicarme una historia de un vecino, de un amigo que le pasó y que me fuera a contar detalle a detalle, literalmente me daba la media vuelta y me iba.
No me iba a volver un bote de basura de historias que la gente se va contando única y exclusivamente porque es morbo, divertido, estar contando que a alguien secuestraron, que a alguien asesinaron, que a la hija del vecino la violaron, que etcétera, etcétera. De ese tipo de cosas, aléjate. Ese tipo de personas que lo único que tiene para contar son malas noticias, malas historias, y te las cuenta. Es más, incluso los mismos trabajadores. Tenía yo trabajadores, albañiles, y llegaban y me contaban historias de lo que pasaba en algún lugar. Yo les decía, a ver, aquí no se cuentan malas historias. Si no vienes a contar cosas buenas que motiven, mejor cierra la boca. ¿Por qué? Por una simple razón. No significa que tengas que tapar el sol con un dedo de cosas malas que existen. No, simplemente en que yo descubrí que no te debes de llenar de la basura que el mundo produce, no la consumas. Y en ese momento a mí me quedó claro que también tenía que dejar de consumir lo que me hacía daño a mi cuerpo. Dejé de beber, dejé de fumar y dejé de desvelarme. Dejé, por supuesto, las fiestas, los bares, las salidas nocturnas. Mucha gente me decía, tengo algunos amigos que todavía creo que se siguen reuniendo en las noches para beber alcohol, lo ven divertido y yo en ese momento lo vi como, hey, no lo han entendido y posiblemente nunca lo entiendan. Pero dañar tu cuerpo con alcohol, con cigarro, con falta de sueño, pues es dañarte a ti mismo. No, no has entendido qué valioso eres tú. Y cada vez que yo veo a alguien que fuma, lo único que me viene a la mente es que no se respeta, que no se quiere, que le falta demasiado amor propio, porque si tuviera el amor propio suficiente, no se dañaría de esa forma, ¿no? Entonces, empecé a hacer estos cambios que para mí fueron muy radicales. Esta es mi forma de pensar ante cosas que a mí me hicieron daño. Si esto que estoy diciendo toca fibras en ti, abusado, abusada. A lo mejor algo de lo que yo estoy diciendo, pues está calando porque tiene razón. Y así lo descubrí yo. Dejé de fumar, dejé de desvelarme y dejé de beber. Y algo importantísimo que también comencé a hacer y que no hacía, era meditar. Y muchos me van a decir, oye Nacho, pero pues eso de meditar, sí funciona, no funciona. Yo llevo mucho tiempo meditando y como que eh, mira, no lo sé. Yo el tema de la meditación aún no la entiendo. Cada persona tiene una idea distinta y cada corriente eh, meditativa, por decirlo así, incluso las religiones, con los rezos son una forma de meditación, tienen una opinión distinta de cuál es el objetivo de la meditación. Yo te voy a compartir el que yo creo que para mí es el objetivo de la meditación. Y te lo voy a compartir y te voy a explicar cómo lo veo yo desde mi punto de vista, porque es la manera más sencilla que yo entendí de significa meditar. Todos tenemos esta dualidad en la que, imagínense, tenemos un lobo audaz. Imagínense esta figura de un lobo audaz, ególatra, muy rebelde, que siempre quiere hacer aquello que suena cool, que quiere echar la fiesta, que quiere despotricarse, que quiere que hagas lo impensable, ¿no? Es este lobo rebelde. Y por el otro lado, tienes un lobo o una imagen o una figura que es muy prudente, que es muy racional, que cuida cada detalle de lo que vas a decir, lo que vas a pensar, lo que vas a hacer. Y siempre es muy analítico, pero también es muy reservado, muy temeroso, muy cuidadoso. Entonces, si ustedes han visto caricaturas, recuerdan que cuando veíamos Tom y Jerry, este gato y ratón que siempre se estaban peleando, en alguno de estos episodios a Tom o a Jerry le salían un angelito y un diablito. Pues es exactamente lo mismo, es una enorme forma de eh,
de traducir o de ejemplificar este enorme conflicto que tenemos los seres humanos. Irnos por el lado bueno o irnos por el lado malo, cualquiera de que estos dos sean bueno o malo. No voy a entrar en detalles de qué es lo bueno y qué es lo malo. Cada quien tendrá una idea de la bondad y la maldad. Pero lo que quiero hacerles ver el día de hoy es que tenemos un conflicto emocional todos los seres humanos. Estos sentimientos de culpa, estos sentimientos de miedo, estos sentimientos de arrogancia, de soberbia, de coraje, de ira, de tristeza, de abandono, de nostalgia, todo es un conflicto. Tenemos a este lobo rebelde y a este lobo prudente peleando constantemente adentro de nuestra cabeza, adentro de nuestro ser, para ver quién es el que domina, si el rebelde o el prudente. Y yo termino con el punto de la meditación asumiendo que no hay dos voces, que en realidad hay tres. ¿Por qué tres? Porque el lobo prudente tiene miedo de hacer ciertas cosas que le vayan a generar daño. Y el lobo rebelde hace las cosas sin pensar que va a hacerse daño a él o a otros. Pero hay una tercer voz. Esa es la tercer voz. Esa tercer voz es la que yo creo que en la meditación estamos tratando de encontrar. Tenemos todos los seres humanos, estoy casi seguro que todos nosotros tenemos la enorme gracia de que tenemos la posibilidad de escuchar una tercer voz. En la religión, yo creo que le llaman Dios. En algunas otras culturas lo llaman la Pachamama. En algunos otros lo llaman naturaleza. Yo creo que esa voz interior que está dentro de nosotros podría asimilarse a algo parecido a esos conceptos. No puedo llamarlo Dios porque yo no creo en eso, yo más bien creo en que todos nosotros tenemos la respuesta a todas nuestras dudas, a todas nuestras preocupaciones, solo que no nos escuchamos. Por eso les platiqué esto de que yo apagué las noticias. Yo apagué por completo el ruido que me generan los medios de comunicación. Apagué por completo las falsas amistades. Apagué por completo esas fiestas en donde no hay un propósito y donde solo era ir a emborracharse. Y empecé a meditar y a escuchar a personas que entendían estos conceptos. Afortunadamente, llegaron a mi vida personas que coincidían con mi forma de pensar, que buscan ser saludables, que buscan ser buenas personas, pero sobre todo que entienden que algo adentro de cada uno de nosotros, esa tercer voz, puede sobresalir al lobo rebelde y al lobo prudente. Esa tercer voz es bien importante. No todo mundo la escucha, no todo mundo sabe que existe. Y ahí es donde hoy, este día que estoy grabando este podcast, quiero que tú analices si lo has logrado encontrar esa tercer voz. ¿Cómo hacerlo? Híjole, para mí no ha sido nada sencillo porque yo vengo justamente pues de vivir estas experiencias bien contradictorias en mi vida, cuando fumaba, cuando salía, cuando desvelaba, cuando despilfarraba, tuve muy malas experiencias por todas estas actividades dañinas que yo mismo me produje, accidentes, cortes ¿cómo se llama?, de relaciones muy queridas, pérdida de amistades, pérdida de trabajo, pérdida de oportunidades financieras, laborales, todo por ser imprudente, por hacerle caso a esta voz imprudente y por nunca hacerle caso a esa voz interna, no buscar mi voz interna. Y ahí es donde yo quiero que ustedes el día de hoy hagan un pequeño experimento. Traten de encontrar esa tercer voz. Traten de buscar la forma en la que esa tercer voz les diga algo. Y lo más sencillo que yo puedo decirles el día de hoy, sin ser experto, es que empiecen a hacer una actividad diaria
muy sencilla. Antes de irse a dormir, agradezcan de 3 cosas que hayan sucedido en su día, que sean valiosas y que ustedes digan sinceramente: oye, hoy agradezco que tuve la oportunidad de conocer a 2 personas maravillosas a la hora de la comida, porque me senté en una mesa común en un restaurante y pude platicar con personas con las que nunca hubiera platicado. Esa, por ejemplo, eso es una buena, un buen mecanismo de conocer personas nuevas, y agradécelo. Oye, agradezco que el día de hoy, pues tuve que pagar impuestos, tuve que pagar mi cuenta del predial, ¿no? Agradécelo. Porque hay gente que no tiene la oportunidad de pagar un predial porque no tiene vivienda o porque ni siquiera tiene fondos suficientes en el banco. Agradece que pudiste pagar la renta, que pudiste pagar el impuesto, que pudiste comprar lo que necesitabas comprar. Agradece. Y la otra, que es muy importante, yo creo que también tienes que agradecer que tienes los medios suficientes para crearte una nueva vida, para crearte un negocio, para aprender cosas. Agradece que estás escuchando un podcast como este y que también tienes la oportunidad de cambiarle y de buscar cosas que nutran tu vida, tu negocio, tu forma de ser. Agradece. Si tú logras hacer eso todas las noches, vas a ir encontrando cosas que antes no habías visto. Eso te lo digo yo, que vengo de un lado bien oscuro, de una situación bien difícil, y que ahora trato de encontrar estas cosas diarias para poder agradecer. Otra cosa que te puedo compartir es que medites 5 minutos en silencio en la mañana antes de que empieces alguna actividad. Eh, una de las grandes recomendaciones, y que justo así empecé este podcast, fue porque un amigo me buscó por un post que yo puse, y por alguna razón, después de que me platicó su historia difícil, yo le compartí la mía, le compartí algunas cosas que yo hice para mejorar, y llegamos al punto de la meditación. Y él me dijo: no tengo ni idea cómo empezar, no creo mucho en eso. Y yo lo único que le compartí fue esto que te estoy compartiendo hoy aquí en esta grabación, que es: busca tu voz interior. ¿Para qué me sirve a mí la meditación? Y te lo vuelvo a decir como a título personal. A mí me sirve sobre todo cuando voy a empezar una actividad que quiero que esa actividad salga súper bien. Por ejemplo, antes de empezar a hacer eh, 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 cardio o hacer ejercicio en el gimnasio, a levantar pesas, a hacer peso muerto, hacer toda la actividad de ejercitarme en un gimnasio, antes de hacer eso, me subo a la caminadora, pongo la banda a rodar, camino, o sea, ágil, o sea, moviéndome rápido, pero sin correr. Me agarro de la barra que tiene la caminadora y cierro los ojos. Y lo hago aproximadamente entre unos 5 y 7 minutos. Es bien difícil. El día que lo quieras hacer, te vas a dar cuenta que es bien difícil mantener los ojos cerrados en la caminadora durante 5 o 7 minutos. Es bien complicado. Empieza con 1, empieza con 2 minutos. Y el objetivo es muy sencillo. Solo tienes que respirar, inhalar y pensar cómo y hacia dónde llevas ese aire, ese oxígeno, cómo se oxigenan tus pulmones, cómo pasan a través de tus membranas, cómo ese oxígeno está alimentando tus células, cómo tus células están absorbiendo suficiente oxígeno para poder irrigar sangre a lo largo de tu cuerpo, y cómo tu cuerpo se está beneficiando de este alimento natural, que es el oxígeno, y que todos estamos absorbiendo de manera continua. Hazlo, cierra los ojos, concéntrate en esa actividad y luego empieza a pensar el propósito de hacer el ejercicio el día de hoy. Empieza a concentrarte en qué propósito, por qué quieres hacer el ejercicio y qué esperas como resultado. Cuando tú logres empezar a enfocarte más de 2 minutos, más de 3, más de 5, más de 7 minutos en esta constante respiración y el propósito de la actividad que vas a realizar, en ese momento
te vas a dar cuenta que el lobo rebelde y el lobo prudente no están hablando. Tienes que callar a estas dos voces, a la prudente y a la rebelde. Cállalas. Y te vas a dar cuenta que la tercer voz es la que está hablando. Para mí fue sorprendente. Inténtalo. Yo estoy casi seguro que te vas a sorprender igual que yo. El objetivo de la meditación es encontrar el propósito real antes de cada actividad y que tu tercer voz, tú mismo, te hables y te digas lo que necesitas escuchar. Yo lo hago antes de alguna actividad muy concreta en la que yo quiero desarrollar algo. Antes de ir al gimnasio, hago esta respiración, hago esta meditación y mi objetivo es desarrollar masa muscular. ¿Por qué? Porque llegas a cierta edad en la que tener gran masa muscular te va a ayudar en la vejez. Entonces, seguramente ya hablaré en otro podcast de eso. Y si no lo hago yo, métete a ver masa muscular contra vejez y vas a encontrar un montón de información en YouTube y de médicos que recomiendan que tener masa muscular y hacer pesas y hacer ejercicio que te ayude a ganar músculo es lo más benéfico cuando pasas ya de los 40. Entonces, mi objetivo antes de hacer ese ejercicio es ganar músculo. Entonces lo hago a través de la meditación y le digo a mi cuerpo que ese es el objetivo. Termino de hacer la meditación, voy a hacer ejercicio, estoy concentrado, cada vez que hago mi rutina, termino, me baño, regreso a mi casa y en mi casa, entonces ahora voy a empezar a hacer una labor que es cocinar mi desayuno. Afortunadamente yo me preparo el desayuno, lo hago casi todos los días y hago una pequeña meditación antes de desayunar. Cierro los ojos, hago mi rutina de respiración, de llevar oxígeno a mis pulmones y empiezo a pensar en el propósito de por qué voy a cocinar. Voy a cocinar para preparar alimentos que me den energía y que lo lleven a mi cuerpo y que mi cuerpo lo sintetice y me pueda ayudar a mejorar mi salud, mi estado mental, mi estado emocional y mi estado físico. Hago todo eso y le digo a mi cuerpo de qué se trata lo que vamos a hacer. Vamos a dirigirnos a la misión de cocinar de la mejor forma posible para adquirir estos nutrientes que necesitamos para vivir. Y lo hago consciente, lo hago con propósito. Y otra vez vuelvo a callar esta voz rebelde y esta voz prudente de los dos lobos para que la tercer voz empiece a hablar. Y luego tengo que ir a trabajar, me siento en la computadora. Hoy, por ejemplo, me tocó hacer una propuesta, hacer revisión de un proyecto de un cliente y antes de empezar a trabajar y de ver todo su proyecto, todo su brochure, todos sus documentos, ingresos, Exceles, etcétera, antes de hacer eso, vuelvo a hacer la meditación algunos minutos simplemente para concentrarme y para decirle a mi cuerpo, oye, lo que vamos a hacer es que vamos a poner toda nuestra energía en entender y ponernos en los zapatos de nuestro cliente para poder ayudarle mejor. Mi cuerpo puede estar en ese momento deseando hacer otra cosa, pero lo que mi mente le está diciendo a mi cuerpo es que se concentre, que la mente, que el cerebro, que la vista, que los ojos, que no le preste atención a ninguna otra cosa, que no quieras abrir YouTube, que no quieras ver Netflix, que no te quieras acostar, que no quieras salir, que si hay ruido afuera de la habitación, que si hay ruido afuera de tu casa, no le prestes atención y te concentres directamente en el trabajo. De eso se trata la meditación antes de comenzar a trabajar. Y te voy a confesar que cuando hago eso, trabajo mejor, entiendo mejor las cosas porque ya le di propósito a mi meditación. Inténtalo hacer así con cada cosa que tú hagas en tu vida, porque estoy casi seguro que meditar con propósito para encontrar esa tercer voz que te diga y esta conversación de tú contigo mismo va a ayudarte mucho. Yo creo que después de haberte dicho esto, algunos de ustedes pues van a decir, pinche Nacho, estás loco. Y algunos otros estoy seguro que lo van a intentar. Inténtelo. En la siguiente emisión me gustaría
compartir algunos comentarios que me hagan llegar en las redes sociales o que me hagan directamente en mi sitio web. Miren, tengo un sitio que se llama nachoflores.com.mx y ahí van a ver lo que yo hago, cómo ayudo a las personas cuando son temas de Airbnb, y hasta abajo están mis redes sociales. Escríbanme en mis redes sociales. Díganme, oye Nacho, escuché el podcast de meditación que tenías y de haberlo escuchado, hice lo que me propusiste y estos fueron los resultados. Me va a dar mucho gusto escucharte. Así es que, si ustedes quieren cambiar la forma en la que se sienten el día de hoy, que a lo mejor pueden estar pasando por un bache, empiecen por cambiar la actitud y empiecen por meditar. Créanme, les puede cambiar la vida. A mí me la cambió. Nos vemos en el siguiente podcast. Mi nombre es Nacho Flores y quiero verlos muy continuamente en este tipo de emisiones. Un abrazo a todos. Nos vemos.